A la voluntad, la omnipotencia, a la cobardía, pero no entendía en términos físicos, ¿no? Que me parece que podía ser prudencia frente a fuerzas muy superiores, sino a la indolencia de no desarrollarse, de no cambiar lo que se puede cambiar. Amo a Perfil, donde trabajan mis padres, trabaja mi hijo mayor. Conocí a la madre de mis hijos, a mi actual mujer, a mis dos amigos de más de 30 años, que es mi vida. El límite, la frustración, la falta que produce desafío y hace crecer. El éxito, la felicidad, que finalmente es simplemente cambio y dura muy poquito. No tengo. Bueno, Jorge, ¿qué fuiste primero? ¿Periodista o editor? No, editor. Periodista fui haciéndome por ósmosis. Hay una leyenda por ahí que dice que te hiciste periodista cuando 3 laburantes de tu revista policial, Casos, creo que era, reclamaban salario y y te tuviste que sentar vos mismo a escribir. Claro, pero bueno, a ver, mi papá tenía un taller de linotipo, que sería lo más parecido a una imprenta, ¿no? Entonces yo desde chiquito jugaba en lo que sería equivalente a bobinas de papel, para decirlo de alguna manera. Yo estudié Ciencias Económicas y Derecho. Y Derecho, poquito Derecho. Ciencias Económicas estudié 3 años y ya había fundado una pequeñísima empresa. Entonces, lo primero era editar, que era lo que venía de mi viejo. Y es cierto, un día, las primeras revistas que yo pude hacer eran impresentables. Era lo más parecido a una revista universitaria, hecha con... No teníamos teléfono, me acuerdo. Era en el quincho del taller de mi viejo. O sea, cuando llovía te mojabas porque había que cruzar el jardín. No había teléfono, un amateurismo absoluto. Sí, y un día, en solidaridad, porque no sé qué cosa había pasado, imagínate, tres personas no es una empresa, no es una huelga, decidieron que no iban a trabajar y yo los miré y dije, bueno, no debe estar difícil. Y me acuerdo que puse el papel, que en esa época era papel pautado, en una Lexington 80, que eran esas celestes, y empecé a escribir. ¿Y qué escribiste? Ay, ni me acuerdo. ¿Una crónica policial? Ni me acuerdo, sí, era una revista de policiales. ¿Y cuándo sentiste que te hiciste periodista? Es interesante también definir qué es ser periodista, ¿no? Me da la sensación que hay distintas clases de periodistas. Y ninguna es de mayor nivel que otra, pero cumplen diferentes papeles. Al haberme formado en revistas y las revistas tener una periodicidad más tranquila que los medios audiovisuales o que los diarios, permiten algo más reflexivo, más de toma de distancia. Yo tengo la sensación de que fue un cursus honorum a lo largo de la vida, de ir aprendiendo, mejorando. Yo miro las cosas que hacía al principio y me parece
increíbles. ¿Y tenías como héroes, campeones, referentes, alguien como quien quería ser? Yo tuve suerte de tener grandes maestros que hoy ya no hay en la industria de medios. Porque cuando yo empecé, quienes estaban conduciendo las empresas de medios eran periodistas, eran creativos. A lo largo, bueno, Guarmestre, que fue uno de mis pater seraphicus, Roberto Chivita, Henry Luz, por ejemplo, cuando muere, él deja en su legado que quien conduzca Time tiene que ser un periodista. Bueno, lo mismo en otro nivel, el de Reader Digest. Era muy común en esa época que el legado del fundador era que lo tenía que continuar un periodista. Y le daban bola una generación, después venía generalmente primero venía una persona de negocios, un contador. Después, en los últimos años, aparecieron los ingenieros al frente de las empresas de comunicación por la tecnología y últimamente los abogados, porque en realidad el producto es la propia empresa y hay que vendérsela a alguien, ¿no? Entonces ya no hay más periodistas al frente, no hay más, quedan muy pocos periodistas al frente de empresas de comunicación. Entonces, claro, no hay maestros en ese sentido. Hay maestros como periodistas, pero no en el modelo del que yo me fui formando, que era más de emprendedor, de construir una organización. Escucha. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Disparate. Pero mientras Videla, no ¿no? un tratamiento especial. ¿Qué sensaciones físicas y emocionales te quedaron de tu cautiverio de 10 días en el Olimpo? ¿El simulacro de fusilamiento? Y cuando vos sos tan joven, primero hay anticuerpos que hacen que en psicología son mecanismos de defensa, que vos escindís pedazos de tu personalidad, tratás de no recordarlo. Como reacción posterior, yo por ejemplo no podía ir en un auto que manejase otra persona. Y yo manejaba mirando al espejo retrovisor todo el tiempo. ¿Después de eso? Después de eso. Quedé 3 años muerto de miedo, haciendo periodismo de espectáculos. Y fue la Guerra de las Malvinas la que nuevamente me hizo perder el miedo. Y duré muy poquito, porque a los 6 meses me pusieron otra vez a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Te acusaron de ser un espía inglés? Me acusaron de ser espía inglés. ¿Tuviste que salir del país vía Venezuela, claro, y en un auto y vestido de mujer, se dice por ahí? Claro. No, yo usaba barba, claro, yo usaba barba. Entonces, y ellos se habían colocado en las distintas embajadas. Bueno, o sea, me mandan detener. Me escapo de la editorial escondido en el baúl de un auto entonces para entrar a una embajada y para poder caminar por la calle y buscar a los amigos, me afeité y yo estaba en la casa de quien era el director de circulación de perfil en esa época con la señora y lo que tenía era vestido de mujer. Entonces cambié el traje y además en esa época nosotros editábamos una revista muy divertida, homónima con la editorial, y estaba una película llamada Tootsie, en la que Dustin Hoffman... Claro, entonces había como una inspiración ahí en eso. Pero también muestra cierto grado de locura juvenil, ¿no? O sea, a mí me secuestran cuando yo tenía 23, y esto la primera vez, y esto te estoy contando cuando tenía 26. Había algo de juvenilla en eso. Ahora, ¿qué me queda de lo que me haces escuchar de Videla, ¿no? Locura. O sea, yo creo que la grieta no es de ahora. Yo creo que el kirchnerismo aprovecha una herida de la sociedad
Yo por edad, yo no viví los 70, no tengo esa experiencia personal. Creo que sobrevivió la dictadura porque, siempre digo a mi padre, si me hubiera hecho nacer 5 años antes, yo estaba muerto. Pues yo entré al final. Y es interesante aclarar que las revistas que yo hacía eran infinitesimales y muy poco políticas. O sea, la primera vez que a mí cuando me llevan al Olimpo era bueno, publicábamos notas de Mercedes Sosa, de Horacio Guarani, cosas verdaderamente intrascendentes. Pero alcancé a percibir ese quiebre que bien lo refleja hoy la palabra la grieta, pero que no es del kirchnerismo, que viene de antes y que es nuestro gran problema para resolver. Y que presumo, escuchando a los de la generación anterior, que viene también de antes de los 70, ¿no? Cuando vos lo escuchás a Berbisky hablar de el bombardeo a la Plaza de Mayo de la Fuerza Aérea en el 55, o sea, hay algo que como un huevo de la serpiente que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Que probablemente lo que hizo el kirchnerismo fue aprovecharlo, fue usarlo en su beneficio, irresponsablemente promoverlo. Pero bueno, probablemente también sea un tema generacional. Te cuentan los españoles que la guerra civil se cerró, la herida que dejó la guerra civil se cerró cuando por un tema etario todos los que habían vivido esa época ya no estaban más vivos. Cuando se empezó a morir el resentimiento. Claro, y que se muere con las propias personas, ¿no? A ver. ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Diciembre! ¡Ahora! ¡Diciembre! ¡Ahora! ¡Diciembre! Enero de 1997. Custodios de Chabrán asesinan a José Luis Cabezas. Conmoción en el periodismo y mucho más fuerte dentro de la redacción. Bueno, teníamos compañeros, amigos comunes. Golpe emocional tremendo, ¿no? Yo creo que fue el último intento clásico de callar a la prensa. En otros países todavía se usan estos métodos, ¿no? O sea, los países atravesados por el narcotráfico, México, se matan periodistas todo el tiempo, en el norte de Brasil, obviamente en África, pero en los países con cierto grado de desarrollo cívico ya es inaceptable. Yo creo que fue el último intento de callar al periodismo a través de métodos violentos explícitos. ¿Qué te sucedió a vos? Bueno, la misma sensación de shock que todo el mundo. La diferencia es que en el medio de la situación estás tan ocupado, porque tenés que contener a tanta gente, que de alguna manera haces laborterapia, ¿no? La ocupación te lleva a no poder sentarte a angustiarte, sino a tratar de resolver los problemas. Tenía toda una redacción en estado de enorme temor. Miedo real, ¿no? Real, físico, absolutamente. Y yo creo que la reacción que tuvo la sociedad fue el antídoto, la vacuna, para que sea la última manera de acallar el periodismo de esa forma. Ahora, no hay que perder de vista que así como los virus mutan y en la medida que se crean anticuerpos desarrollan otras características, las resistencias buscan forma de cruzarlas, el ataque a los periodistas se desarrolló en otros campos. Entonces, primero Menem, siguiendo aquella idea de que lo que no podés vencer, tratar de
unirte a él y usarlo en tu beneficio. Creo que primero Menem y después Kirchner, en una escala totalmente distinta, dijeron que la manera era corromperlo desde adentro al periodismo, como un cáncer, infiltrarlo y desde dentro hacerle perder su credibilidad, confundir a la población respecto de qué es el periodismo, confundir a veces a muchos periodistas. ¿Qué tiene que tener un buen periodista? Yo diría que lo principal es que le interese conocer, es decir, curiosidad. Que tenga una curiosidad por tratar de entender por qué pasa lo que pasa.